Muy buenas, ¿cómo están todos? Mi nombre es Andrés Bicoca. Para los que no me conocen, yo me dedico al trabajo de madera muerta en los bonsai y bueno, me han invitado para participar de este gran evento de 25 años de Bonsai Impact y la verdad que para mí es un placer, es un honor, ya que bueno, yo como la mayoría de los aficionados y profesionales seguimos esta página por un montón de elementos, ¿no? Por su calidad de imagen al momento de mostrarnos exposiciones y demostraciones, y yo pienso que ha sido muy útil en 25 años para muchas personas y la verdad que para mí, como dije al comienzo, es un honor y un placer estar aquí y realmente los felicito por este enorme trabajo. Mucha gente envió preguntas para que yo respondiera sobre el tema de la madera muerta y han elegido una pregunta que es la que habla del polisulfuro. Como todos sabemos, es un líquido que siempre se ha utilizado para proteger y endurecer la madera, pero desde mi punto de vista creo que es más estético, ¿no? Este color blanco que deja este producto, yo creo que se ha utilizado más que nada por eso, ¿no? Porque, bueno, hoy en día hay productos que son mucho mejores al momento de hablar de protección, ¿no? Ya sea de humedad o protección ante insectos o también fungicida, ¿no? Hongos. Yo creo que ha ido avanzando todo y que el polisulfuro sigue siendo un producto que se utiliza, pero yo creo que hoy en día es más estético que realmente la función de endurecedor o protector. Mi forma de trabajar es la siguiente: luego de trabajar la madera con todos sus pasos, ¿no? Terminando en el arenado, lo que hago es dejar un par de años esta madera sin ningún tipo de protección para que la naturaleza le dé esta pátina de envejecimiento, ¿no? Que la naturaleza actúe con sus elementos, la humedad, la sequía, el frío, el calor. Todo esto es lo que nos va a dar realmente la pátina natural en la madera. Uno puede trabajar bien la madera y acercarse a lo más parecido a la naturaleza, pero sinceramente la que da el resultado natural es justamente la naturaleza y sus elementos. Yo le llamo cultivar la madera, dejar que un tiempo la naturaleza actúe para tener un buen resultado natural. Antiguamente lo que se hacía era inmediatamente luego de trabajar la madera, ya sea verde o seca, se la pintaba con polisulfuro. De esta manera lo que estamos haciendo es detener este proceso de envejecimiento. Lógicamente, con el tiempo, cuando ya llevamos 2 o 3 años y vamos viendo cómo esta madera va envejeciendo, cuando llegamos al punto que decimos, bueno, esto es lo que yo quiero, hasta aquí quiero que llegue el envejecimiento, ahí sí podemos empezar a pensar un poco en cómo proteger esta madera para que no siga evolucionando este envejecimiento, ¿no? Entonces ahí sí tenemos que pensar en un líquido protector. Y como dije antes, hoy en día hay líquidos que son mucho más eficaces que el líquido de Jin o el polisulfuro. Líquidos químicos que lo que producen es un rechazo hacia el agua y lógicamente tienen insecticida y fungicida. Estos productos también conservan la textura y el color natural de la madera, lo cual no afecta al trabajo que hicimos anteriormente de envejecer la madera. Como pueden ir viendo en algunas de las imágenes que están pasando sobre trabajos míos, árboles que están en España, más concretamente en Medio Bonsai, hay un proceso de envejecimiento que ustedes pueden ver donde el verde, el verdín o el musgo va subiendo hacia la madera y va actuando sobre el trabajo que yo previamente hice. Nosotros dejamos que esto actúe e incluso cuando regamos mojamos las maderas para que se hidraten y se deshidraten. Eso es lo que hace el craquelado y todo este efecto tan natural. Es un poco una manera de avanzar, de acelerar este proceso de envejecimiento. Acompañado con la naturaleza, esto lo que hace en un par de años es que tenemos unas texturas naturales. Lógicamente que si tienes que exponer tu árbol en una exposición y te gusta dar una imagen de limpieza o que el árbol esté más saneado,
Bueno, ahí sí se puede pintar con líquido de gin para dar resaltar un poco más la madera y contrastar con la parte viva del árbol y los colores en el conjunto de la composición. Pero desde mi punto de vista no hay que excederse, ¿no? El color blanco tiene que ser natural, no tiene que ser una cosa artificial. Entonces ahí un poco entra el gusto personal de cada uno y la técnica de cada uno. El líquido de gin se puede cortar de distintas maneras para que no sea tan agresivo el resultado. Es decir, podemos utilizar el 50% de líquido de gin y 50% de agua, y esto hace que el líquido de gin no sea tan fuerte. También hay algunas técnicas de aplicar tinta china. Estas cosas son muy antiguas y se siguen utilizando. Pero yo pienso que lo mejor es dejar que la madera actúe naturalmente sobre el bonsái y su proceso de envejecimiento sea natural. Y al momento de exponer, bueno, como dije antes, ya es una cuestión de gustos personales. Bueno, espero que mi punto de vista sobre el líquido de gin y la protección de la madera les haya servido, y aprovecho también ahora para cerrar este video agradeciendo nuevamente a Bonsai Impact por todo su trabajo y por hacerme parte de este festejo de 25 años. Así que muchas gracias y felicitaciones para todos.